la idea es que estos grupos de estudio sean dinámicos, que participen. Igual el grupo de estudio anterior fue reparticipativo y salieron un montón de dudas. Así que nada, no tengan vergüenza, ábranse los micrófonos cuando quieran, que está para eso, digamos, el grupo de estudio. Nada, ahí el que va a estar dándonos una mano es Esteban, nosotros le decimos el Puma, así que díganle como quieran, que va a estar sacando las dudas. Nada, eso, cualquier cosa, igualmente siempre estamos ahí en las redes con lo que necesiten, así que nos escriben. Nada, Esteban. Bueno, ¿cómo vienen? Algunos ya estuvieron en el anterior, ¿o no? Están todos en silencio. Están todas astillas. Bueno, no sé cuáles son las dudas que tienen ahora, porque no sé quiénes estuvieron en el anterior y quiénes no, porque por ahí hay que explicar todo de vuelta. Así que les toca a ustedes. Yo les conseguí esto, miren, ¿dónde está? Para compartir acá. Fíjate que tenés abajo una pantallita cuadrada con una flecha. ¿Lo encontraste? Sí. Joya. ¿Se ve eso? Sí, sí. Esto nos va a servir para... Ahí Delphi dice que tiene problemas con los espesores, supongo que hablas de los estratos o de la falla y eso, el rechazo. Los espesores reales, los aparentes. Bueno, ahí se nota bastante bien, ¿no? Bueno, en este lo que podemos ver, después si quieren lo retomamos para dar un ejemplo. Pero este es un programa que está gratis para usarlo en internet. Esta es la página. Donde ustedes pueden armar un bloc diagrama, que sería esto, con la depositación sedimentaria. Ustedes ponen los colores que quieren y los nombres que quieren. Y acá pueden simular los distintos procesos geológicos. Por ejemplo, pueden poner pliegues. Entonces pueden ver acá cómo sería un pliegue, el anticlinal y el sinclinal, el anticlinal y el sinclinal. Creo que si pones acá, se pliegan los estratos. ¿Ven? Ahí quedaría plegado el estrato. Después le pueden agregar, por ejemplo, una falla. Inclinan con este. Ahí está fallado, ¿ven? Está desplazado. Pero bueno, esto después si quieren, por algún ejemplo o algo. Bien. Bueno, entonces, la primera duda que salió ahí es la de los rechazos y la de los espesores. Cómo llevar la falla al perfil. Bien. Bueno. Dibujar un perfil. El topográfico me sale, pero el geológico me complica la falla. Historia geológica. Perfil. Bueno. Vamos entonces desde el principio. Como dijimos la vez pasada, en el grupo pasado,
Ustedes sabrán, supongo que les habrán explicado eso, que la depositación de sedimentos. A ver, mi cátedra toma 15 minutos de oral, pero también nos van a pedir dibujar un perfil. Como saben, por la Ley Universal de Depositación de Sedimentos y de Estratos, todos los estratos se depositan siempre horizontalmente. Siempre. Van a estar depositados así, de esta manera. Después puede pasar que por distintos eventos geológicos se produzcan fuerzas compresivas o tensionales, que son las que nos van a generar las estructuras que vamos a encontrar en el terreno y en los perfiles que tengan que dibujar y en los mapas. Esas fuerzas son las compresivas, o sea, las que comprimen, las compresivas, o las otras fallas de extensión, digamos. Bueno, ¿esto qué va a generar? Los estratos tienen distintos tipos de resistencias, los sedimentos. Entonces van a tener una resistencia elástica y una resistencia plástica. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense ustedes agarrando un elástico de la ropa. Si ustedes tironean un elástico, lo van a seguir tirando hasta que va a llegar un momento que esa resistencia elástica se va a vencer y entonces el elástico no va a volver a su estado original. Si ustedes lo estiran un poquito y lo sueltan, el elástico vuelve a su estado original. Eso es porque no superaron la resistencia elástica. Ahora, si ustedes lo siguen tirando y superan esa resistencia elástica, cuando lo suelten, el elástico va a quedar más largo, porque se superó esa resistencia. Si ustedes siguen aplicando una fuerza ahí, tensional, se va a superar el estado plástico, que es, el estado plástico es cuando ya el material no puede volver a su estado original. Cuando se supera el estado plástico, se rompe. Lo mismo pasa con los estratos, en fuerzas tensionales y en fuerzas compresivas. En los dos tipos de fuerzas hay superación de esos estados de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? En una secuencia estratigráfica de este tipo, cuando vos tenés fuerzas compresivas de ambos lados, lo que va a pasar con esto es que se va a plegar. Se va a plegar. Y se va a plegar generando dos tipos de pliegue. Nosotros en general en los perfiles vemos uno, no suelen poner los dos porque si no sería muy complejo graficarlo, pero en realidad cuando esto se pliega, se forma un pliegue completo, que es así. O sea, un anticlinal y un sinclinal. Fíjense, agarren una hoja de papel y apliquen una fuerza compresiva y van a ver que la hoja se pliega en una S, o sea, se pliega en un anticlinal y un sinclinal. En este momento es cuando los sedimentos y las rocas pierden la posibilidad de volver a su estado original. Entonces queda conformado el pliegue. Si yo le sigo aplicando una fuerza a eso, se va a fallar. Siempre y cuando le esté aplicando una fuerza compresiva, se va a fallar y va a generar una falla inversa. La falla inversa, acuérdense que son aquellas fallas que desplazan el techo por encima del piso. Es el piso, este es el plano de falla y este es el techo. Entonces esta parte sube. Eso porque hay algo que está empujando, es una fuerza compresiva. Esta es la falla inversa. Lo contrario se produce con este tipo de fuerzas,
con las tensionales cuando la falla queda de tipo directa y este sería el plano de falla, este sería el techo, no, este sería el piso, perdón, el piso, esto el techo, y el techo cae por sobre el piso. Esas serían las fallas directas. Y después están las otras fallas, que son las fallas que se llaman de cizalla o laterales, que aparecen sobre todo en las plataformas y en las crestas oceánicas, en las fosas oceánicas, que son esas fallas que, si nosotros tenemos un bloque así, tenemos otro bloque acá, son fallas de movimiento lateral, o sea, son de este tipo de fallas. Se mueven así, ninguna baja ni sube con respecto a la otra, se mueven lateralmente. Bien, eso con fallas y las estructuras que vamos a ver en los perfiles. Después, bueno, las discordancias faltan también. Las discordancias son en general procesos erosivos que lo que producen es, supongamos esta secuencia estratigráfica que recibe una fuerza compresiva, se pliega de esta manera. A lo largo del tiempo esto se empieza a erosionar, o por algún agente, que puede ser el viento, puede ser el agua, puede ser cualquier cosa. Esto se elimina, desaparece por erosión. Y como les dije hoy, hay una ley que dice que los estratos se depositan horizontalmente. Lo que va a pasar acá es que los estratos nuevos se van a depositar de esta manera. Entonces esto es una discordancia erosiva, angular, porque tiene un ángulo. Ustedes en el perfil lo van a ver cuando ustedes vengan con una depositación, cuando ustedes les den el mapa sobre el cual tienen que graficar el perfil y vean toda una serie de estratos que vienen así, 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 todos con sus rastras características. Ustedes van a ver que, por ejemplo, unos vienen inclinando a 30 grados, otros vienen inclinando a 50 grados, y de repente hay uno que inclina a 5 grados, por ejemplo. Eso quiere decir, cuando hay un cambio abrupto en el ángulo de inclinación, quiere decir que lo que ocurrió fue una discordancia como la que vimos recién. Bien. ¿Dónde quieren ir ahora? ¿Quieren ir a graficar un perfil? Sí, yo te iba a preguntar eso, porque en un resumen que teníamos, hicieron como medio paso a paso de lo que sería perfil topográfico y geológico. Sí. Y tipo, nada, si querías que siguiendo esos pasos que había, tipo, lo marcáramos. Bueno, dale. ¿Me lo podés compartir eso? Lo tengo acá en una hoja, si querés te lo voy diciendo. Son 5 puntitos así chiquititos. Uh-huh. En el perfil topográfico, tipo, lo hacemos así como a mano alzada, porque si en el parcial nos llegan a pedir, lo vamos a tener que hacer también así súper improvisado. Sí, porque no, es imposible que en 10 minutos, en 15 minutos o incluso en media hora ya estén para hacer. A lo sumo muy como mal hecho, por así decirlo. No se puede porque tenés que estar. No, es imposible hacerlo en 10, 15 minutos. Bueno, yo me acuerdo. Sí. Perdón. En la presencialidad tardábamos como dos horas y pico en hacer un perfil, no más. Así que, perdón por la interrupción. No, claro, sería imposible, o al menos que nos pidan súper prolijo. No, para mí les van a pedir hacer uno a mano alzada, como hicimos la clase pasada. Claro, por eso te decía, como para que veamos uno así súper improvisado. Nos hagan algunas preguntas con el perfil que dibujemos, seguro es para eso. Ponerle que tenga una falla, discordancia, algo. Capaz nos preguntan sobre eso. Sí, y capaz que si no les den uno ya hecho y ustedes tengan que hacer la historia geológica y decir qué estructuras ven y esas cosas. Pero bueno, decime a ver cómo son los puntos. Te digo en el del perfil topográfico. Me dice construcción de perfil topográfico. 1, marcar los extremos del perfil y las curvas de nivel. Bien, bueno. Ese es el primero.
ustedes van a tener un mapa, ¿no? Una representación en 2 dimensiones, un plano, ¿sí? Ese plano va a tener curvas de nivel. Por ejemplo, así, 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 acá puede tener así. Esas curvas de nivel tienen alturas asignadas, por ejemplo, 400, 300, 200. ¿Saben la definición de curva de nivel, no? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, estas curvas son curvas imaginarias que representan alturas del relieve del terreno que uno está mapeando. Entonces, supongamos que nos piden hacer, vamos a sacar esto, después lo vamos a ejemplificar de otra forma. Supongamos que nos piden hacer un perfil topográfico del punto A al punto B. Entonces, nosotros tenemos que trazar cuál va a ser nuestra línea de perfil. Va a ser esta, de A a B. Y entonces después en nuestro perfil, a nosotros, usando siempre la escala, acuérdense de la escala, nos va a quedar 400, perdón, lo hacen de B a A. Ahí cuando decís usando la escala, tipo, ¿a qué te haces referencia? A que si yo acá tengo una escala de 1 en 100, por ejemplo, que 1 centímetro de acá representan 100 metros del terreno, usemos siempre la misma escala acá, en el perfil. Entonces, 1 centímetro... La de 100 en equidistancia 100. también sería la misma, ¿no? ¿Cómo? La equidistancia también sería la misma. La equidistancia es la distancia que hay entre una cota y la otra. Sí, por eso. ¿No sería la misma también 100 metros? No necesariamente. Ah. Porque vos podés tener acá en el medio otra curva a nivel más. No, porque tenía duda, porque si llegan a preguntar cuál es la equidistancia entre una y la otra... No, Por ahí eso. simplemente te fijas, cuando te pregunten cuál es la equidistancia, te fijas qué diferencia hay entre una curva de nivel y la otra. Sí. Siempre va a ser la misma. Claro, Ah, ok. en este caso sería 100 la equidistancia. Exactamente. Ah, Después también puede pasar que, bueno, esto les representa relieves, ¿no? Si ustedes esto se lo imaginan en 3 dimensiones, esto le está representando relieves. Esto quiere decir que acá hay una zona más baja y que acá va subiendo el terreno, ¿sí? En altura. Después pueden tener lo que había dibujado yo recién, por ejemplo, una curva así, con otra acá adentro, con otra acá adentro. Y pueden tener, no sé, 100, 200, 300. ¿Esto qué les representaría? En el campo, si ustedes estuviesen en el campo. Perdón que no vi los números como eran. 100 la de afuera, 200 la del medio y 300 la de adentro. Una montaña. Una montaña, bien, una elevación. Y si es al revés, 100, 200 Una y 300. depresión. La depresión. la presión Bien. sería. Bueno. Entonces, sigamos con esto. Acá marcan el punto de dónde va a arrancar y dónde va a terminar el perfil. Ese era el punto 1 que me habían dicho. Para graficar el topográfico. Sí, marcar los extremos del perfil y las curvas de nivel. Bien, bueno, ahí están las curvas de nivel. Y tipo, las curvas de nivel ahí vos las marcamos en base a qué. Como por ejemplo vos las marcaste ahí. No, mira, a vos te van a dar siempre te van a dar esto. Te van a dar el mapa con curvas de nivel. Ah, te lo dan ya con... Sí, porque las curvas de nivel, digamos, son datos que uno tiene que tomar en el campo para saber con qué altura se está contando. Porque sin estas curvas de nivel, vos no podés hacer el perfil. Claro. Entonces, esto te lo van a dar siempre. Las curvas de nivel te las tienen que dar siempre. Entonces, supongamos de vuelta, te dan 100 metros, 200 metros, 300 metros. Estas son las curvas de nivel. Entonces vos decís, bueno,
hay que hacer un perfil del punto A al punto B. Lo haces de acá al punto B. Ahí está. ¿Qué agarra tu traza de perfil? Tu traza de perfil agarra estas 3 curvas de nivel. Si acá hubiese algo, por ejemplo, si acá hubiese, como vimos, una elevación o una depresión, no nos interesa. Porque nuestro perfil solo toma esto. Simplemente las que incluye la línea entre los dos puntos. Solo toma esto. El resto no nos interesa. Salvo que nos digan, bueno, hace uno de A a B y otro de C a D. Ahí sí. Pero en este caso no nos interesa a nosotros. Claro. Entonces, una vez que ustedes marcan cuál va a ser la orientación del perfil y tienen las curvas de nivel y todo, lo que tienen que hacer es, espérenme que voy a agarrar una hoja así les muestro cómo se hace práctico. Sí, ahí en el otro punto dice, en un papel aparte se marcan los extremos del perfil para trazar las líneas verticales. Bien. Bueno, agarran un pedacito de papel y lo ponen paralelo a lo que sería la línea esta de perfil que van a trazar, ¿no? Entonces acá marcan el inicio, ¿dónde va a empezar nuestro perfil? Bueno, acá tendría que ser más largo, ¿no? ¿Dónde va a terminar nuestro perfil? Que sería acá. Y después marcan las curvas de nivel. Marcan la de 100, la de 200 y la de 300. Entonces acá ya saben que este va a ser el punto A, este va a ser el punto B, y acá van a tener la de 100, la de 200 y la de 300. Una vez que ustedes tienen esto, ahí sí, vamos a construir el perfil. Ustedes saben que arranca acá y que termina acá. Entonces, estas van a ser las líneas laterales del perfil. Y esta, la de acá abajo. Ahora, ustedes saben que tienen que respetar la escala. Si en el mapa nos decía 1 en 100, usemos acá también 1 en 100. Entonces tenemos, por ejemplo, 100 metros, 200 y 300. Lo único que hay que hacer es proyectar estas líneas hasta la unión de la vertical con esta. Entonces, más o menos, la de 100 va a estar acá, el de 200 va a estar más o menos acá y el de 300 va a estar más o menos acá. Y esto es el perfil topográfico. Ah, genial, total. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto, acuérdense siempre, marcar el norte, dónde está el norte, la escala, todo. Sí, acá después decía, escalar y orientar el perfil, marcar, trazar los puntos en las alturas correspondientes y unir los puntos. Y ahí termina. Eso es. Eso es el perfil topográfico. Ah, o sea que entonces tomás las medidas con una hoja por sobre la línea que vos trazaste entre los dos puntos. Tipo, lo haces sí o sí, tipo, teniendo siempre una referencia que te den. Siempre, si no es imposible. Si vos no tenés las curvas de nivel, o sea, si vos no tenés los niveles topográficos del terreno, no podés construir el perfil. Porque este perfil es como si ustedes vieran, por ejemplo, esto. Es como si ustedes vieran esto así. Ustedes van caminando por ahí, en el mapa. El perfil lo que hace es mostrarte esto. Entonces, si vos no tenés las elevaciones de eso, no lo puedes representar. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Vos decís que la escala, ahí marcás 1 en 100, ¿no? Sí, sí. ¿No sería
1 centímetro 100 metros. Para que sea 100 metros tendría que ser 1 en 10.000. Perdón, ¿no? No, lo podés representar en 1 en 10.000 si querés. Y lo que pasa es que 1 en 10.000 es 1 centímetro, 10.000 centímetros. Claro, y 10.000 centímetros no son 100 metros. Claro, es lo mismo. Podés poner 1 en 100 o podés poner 1 en 10.000. O podés poner 1 en 250.000 o 1 en 1.000.000 si querés. Ok, gracias, no, quizás Lo que después tenés que hacer, siempre cuando los números son así chicos, 1 en 100, 1 en 200, son metros, porque imagínense que no van a representar 1 metro del terreno, no van a representar 100 centímetros, no tiene sentido. Cuando los números son chicos es porque estos son metros, pero por ahí en los mapas te puede aparecer 1 en 500.000, por ejemplo. Sí. Ahí ¿cómo haríamos la...? Estos sí son centímetros. O sea, 1 centímetro de tu mapa son 500.000 centímetros en el terreno. Claro, no, yo porque trabajábamos así con los números grandes, por eso me Está llamo. bien, y lo pasás a metro. Está bien, listo, genial. Eso si es muy grande lo pasas a metros y haces lo mismo que con los 100. Claro. Hola, Sí. buenas, perdón que llegué medio tarde, pero recién vine a laburar. Sí. Sí, lo pasás a metros. Siempre es conveniente pasarlos a metros, porque las curvas de nivel a vos te las dan en metros, no te las dan en centímetros. Ah, claro. Imagínate que en el terreno no hay una elevación de 10 centímetros. No, es indetectable, digamos, para la gente que está haciendo topografía. Imagínense, 10 centímetros es en el medio de la pampa húmeda una piedra. O sea, no van a mapear eso. Bien, ¿cuál sería el otro punto? Te digo... Perdón, te digo el otro, el último que teníamos 2 nada más, como para representar. El otro es la confección del perfil geológico. La primera nos dice orientar la traza del perfil, es decir, referenciar sus extremos. Sí, Ese es el primer punto que nos da. eso es esto, sí. Después nos dice, se grafican los datos de las estructuras y rasgos geológicos principales sobre el perfil topográfico. Y te da ejemplo, una falla con inclinación 45 grados suroeste y una superficie de discordancia. Bien. Bueno. Vamos con eso entonces. Vamos a tener otra vez un mapa que va a tener su curva de nivel y que va a tener representado las rastras, que se llaman. O sea, de este tuviste que partir de haber hecho lo que hicimos anteriormente. Sí, siempre para un geológico necesitas tener el topográfico primero, porque vos el geológico lo volcás sobre la topografía. Perfecto. Supongamos que acá tenemos estas rastras. Acá tenemos una discordancia. Bueno, acá vamos a tener los triángulos, acá vamos a tener los cuadrados, acá vamos a tener los puntitos, acá va a haber círculos, acá de vuelta puntitos, acá cuadrados, y acá tenemos la discordancia con cosas así. Bueno, supongamos que nosotros vemos esto. Acá ya sabemos, por lo que vimos la otra vez, que vamos a tener un pliegue, ¿no? Porque ustedes tienen un estrato en el centro, que a ambos lados se repite la misma litología. Entonces, bien, punto y punto, cuadrado, cuadrado, triángulo, y acá falta el triángulo, porque hay una discordancia, entonces esa parte del triángulo se erosionó. Y hay un nuevo estrato. Acá, esto va a tener sus inclinaciones. Pongamos 30 grados para allá, 30 grados para allá, 30 grados para allá, y acá 30 para el otro lado, y 30 para el otro lado. Bueno, ustedes
primero grafican el topográfico como lo hicimos recién, porque esto también va a tener representadas las curvas de nivel. Acá. Entonces, primero grafican el topográfico. Supongamos que en este caso sea una cosa así. Grafican el topográfico, ponen la escala, ponen el norte y empiezan. Ustedes se acuerdan que yo les dije, van marcando en esta línea primero lo que serían las curvas de nivel para poder trazar el topográfico. Ahora hacen lo mismo. Con el mismo papel, si fuese el mismo perfil de hoy, con el mismo papel, lo apoyan y marcan. Primera línea de este estrato, línea, 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 discordancia. Y lo transfieren acá. Lo pasan acá. Entonces saben que de acá empieza la inclinación a 30 grados del primer estrato. De acá va la segunda, 30 grados. Y así, van marcando. Entonces acá ya tienen, por ejemplo, el triángulo. Acá ya tienen el cuadrado. Acá ya tienen los puntos. De acá de este lado, ¿qué pasa? Ustedes marcaron esta y esta. Esta corresponde a este estrato también. O sea, es el fin de este y el inicio de este. Entonces se van acá. Marcan ahí 30 grados. 30 grados. 30 grados. Entonces acá van a tener otra vez los puntos. Los cuadrados. Y acá, que tienen los círculos, como ustedes esto lo ven en planta, esto lo ven en 2 dimensiones, o sea, lo ven de arriba, ustedes no saben qué hay abajo de esto. Entonces, siempre en los perfiles se estila hacer esto, que es esta línea punteada, con signos de pregunta acá, porque no sabemos qué hay acá, y todo esto se completa con esto, con el estrato del centro. ¿Eso es el conglomerado? Conglomerado sería, sí, por ejemplo. Entonces, yo estoy haciendo así dibujos para diferenciarlo, pero sí, en general así se grafican los conglomerados. ¿Y cómo hacemos para mostrar las fallas? Bueno, ahí vamos a eso. Terminemos con este primero. Entonces ahí tienen representado el pliegue y después les viene la discordancia. Pues supongamos que la discordancia les inclina a 5 grados. Entonces acá iría el de la discordancia. Inclinado a 5 grados, ¿no? Y acá irían estos. Ese sería el perfil de este mapa. Ustedes tienen una depositación sedimentaria, en la historia geológica, ¿no? Una depositación sedimentaria con una fuerza compresiva que generó un pliegue anticlinal y que después, por un proceso de erosión, se generó una discordancia y una nueva depositación. Esa sería la historia geológica. Y en la columna estratigráfica, ustedes tendrían, esto va siempre así, ustedes tendrían lo más viejo esto, el conglomerado este, lo más viejo esto. ¿La columna estratigráfica siempre se hace puntiaguda? Porque como que Acá abajo sí porque... Eso era que no se conocía del... Claro, se hace de esta manera porque vos no sabés qué hay debajo de esto. Bueno, conglomerados. ¿Y cómo hacemos para ponerlo en así en la columna estratigráfica en orden? ¿Cómo lo hacemos? Siempre lo más viejo abajo y lo más nuevo arriba. Entonces empezaríamos, por ejemplo, el conglomerado hasta llegar hasta arriba. Hasta acá. Entonces vos tenés, primero se depositó el conglomerado, después se depositó, supongamos, la arenisca, después se depositó estos cuadraditos, después una discordancia, acá, y se depositaron estos. Ok. Entonces ahí teníamos que empezar desde los de abajo hasta arriba. Okay. Claro, suponiendo, siempre y cuando tengamos este tipo de pliegue, que es un anticlinal. ¿Y qué pasaría si nos toca una sinclinal? Porque... Y si te toca un sinclinal, mira. Lo más nuevo está en el núcleo ahí. Exactamente. Claro, habría que empezar desde arriba. Claro.
Ah, Si vos tenés un anticlinal, que es así, sí, el primer estrato que se depositó es este, claro. y después vino este. Acordate Sí. que esto en realidad estaba así, Sí, después se plegó, entonces este que quedó adentro es el más viejo porque es el que estaba más abajo. claro. En un sinclinal, vos lo tenés así, este va a ser el más viejo y este el nuevo, el que le sigue. Ok. Entonces, siempre en ese orden, fíjense, para hacer la columna estratigráfica en el perfil. O sea, en uno arranca en el anticlinal, la columna estratigráfica arranca con el más antiguo primero y el sinclinal con el más nuevo primero. No, la columna estratigráfica siempre Siempre arranca con el más antiguo primero. arranca con esta parte es el más viejo. Va de abajo hacia arriba, o sea, del más viejo a más nuevo. Entonces, en este caso, tendrías que marcar este de arranque, pero en este caso tendrías que marcar este. Porque este es el más viejo, este iría acá. Claro, pero no son tipo el mismo. No. Porque a vos, en los perfiles que tengas que dibujar, no te van a dar para dibujar todo el pliegue anticlinal y sinclinal. Entonces, vas a tener que, si te aparece un anticlinal, graficar el de adentro. Si te aparece un sinclinal, el de afuera. En la columna estratigráfica. Igual imagínense ustedes cuando vean el perfil armado, ustedes van a ver que va a tener formas así y capaz una falla y todo, pero imagínense cómo quedaría eso estirado. Proyecten cómo quedaría eso sin ninguna forma, o sea, horizontal. Y ahí marcan cuál es el más viejo y cuál es el más nuevo. Ok. Siempre el de abajo es el viejo y el de arriba el nuevo. Y la discordancia, lo más nuevo de todo, siempre. Entiendo. Ahí pregunto. Sí. Sí. Bueno, voy yo. Ahí en el cuadro estratigráfico, ¿la discordancia solamente con la línea tipo sinuosa o le pones algún ángulo o algo así? No, la discordancia siempre se marca con esa línea ondulada. Listo. Así, en la columna y en el perfil, en todos lados. Claro, sí, pero sin, tipo, no marcas el ángulo en el cuadro. No es necesario. Te hago una Si querés la marcás, pero lo que pasa es que la columna estratigráfica en realidad es una representación vertical de los estratos que tenés en el perfil. Entonces no interesan las inclinaciones. Te hago una consulta. ¿Mm? En el perfil que habías dibujado, Sí. lógico, entre los estratos y la discordancia se te había generado como un espacio en blanco. Sí, ahí también se le ponen los signos de pregunta, igual que abajo del pliegue. Está bien. Para pasarlo a la columna estratigráfica, yo le tengo que dibujar ese espacio con el signo de pregunta o directamente poner la discordancia y listo. No, poner la discordancia y ya está. Ok, gracias. Porque fíjate que tampoco dibujamos los signos de pregunta abajo del pliegue. Bien, O sea, en la columna estratigráfica se grafica lo que vos ves. listo, genial, te agradezco. Entonces en la columna también va la falla y las deformaciones así geométricas también van. No es necesario. Porque Solamente. La columna estratigráfica lo único que te muestra es cómo es la historia estratigráfica de ese terreno. No importa qué Así que no proceso- incluye falla, ni pliegue, ni nada. no importa qué procesos actuaron. Sí importa la discordancia porque es parte de esa secuencia y es algo Claro, la nuevo. discordancia sí, entonces. Y los Claro, estratos que estén por encima. Claro. Perfecto. ¿Por qué eso? Porque nosotros recién vieron que teníamos un pliegue hecho. Si nosotros marcáramos eso que decís vos en la columna estratigráfica, nos quedaría una columna que tendría un estrato acá, otro estrato acá, otro acá, y después se volvería a repetir porque habría un pliegue. Entonces volvería a aparecer este, volvería a aparecer este, volvería a aparecer este, y después recién aparecía la discordancia, y no tiene sentido, porque el estrato es el mismo. Nada más que está plegado. Claro, claro. Bien. Bueno, vamos a tratar de representar una falla. Sí, sí. Eso es lo mismo.
ustedes vienen construyendo el perfil, ya hicieron el topográfico, supongamos, y en una parte les dice que tienen una falla que inclina, no sé, supongamos que inclina así, y corta el perfil así. Vos venís depositando así, venís así, y de repente, no sé, acá tenés un pliegue, por ejemplo, un triángulo, un cuadrado, y acá se corta. Y de este lado va a seguir depositándose, pero otro, porque acá se falló, acá hubo movimiento. Acá tenemos el pliegue. Y acá supongamos que tenemos los cuadrados que se vinieron para acá. Y acá tenemos los triángulos. Supongamos que se ve así. ¿Acá qué pasó? ¿Qué les parece que pasó? Ahí se produjo una falla, ¿no? directa. Sí, estos son cuadrados y estos son triángulos. Este es el plano de falla. Este sería el techo y este sería el piso. Sería una falla directa también. Ah, no, inversa. A ver. No tendría que estar corridos los estratos al haber una Ascendió el techo por sobre el piso. Creo que sería una inversa, me parece. Por lo que la veo ahora. Vamos a hacerlo más fácil. Por ahí se les dice muy difícil. Vamos con uno solo. Este acá. Y este sigue acá. Lo tienen así. Estos son cuadrados y estos son cuadrados. Directa. Porque ascendió respecto al piso. No, descendió. ¿O no? Descendió. Descendió el techo. Descendió, perdón, sí. Esto cayó. Así quedaría representada. Después acá obviamente va a seguir la depositación sedimentaria. Y acá van a tener la discordancia, y acá van a tener los otros que teníamos. Acá van a tener los triángulos que van a quedar cortados ahí por la falla. Pero supongamos que el que no importa es este. El que deja clara la falla es este de los cuadrados. Van a tener que calcular los rechazos también de esto. ¿No? Sí. Sí. Ajá. Sí. Calcular el rechazo, toman, por ejemplo, el piso de este y el piso de este. Del mismo estrato, siempre o el piso o el techo de los dos. Proyectan esta línea y proyectan esta línea. Hasta que hagan contacto ahí. Esta distancia es el rechazo vertical. Esta distancia es el rechazo horizontal. La suma de las dos es el desplazamiento neto. Y esas distancias las teníamos que pasar a metros, ¿o no? Con la escala. Claro. Si ustedes tienen, sigamos con el mismo ejemplo, uno en 100, si esto se te desplazó 2 centímetros, bueno, entonces tenés 200 metros de desplazamiento de rechazo vertical. Y supongamos que esto se desplazó 100, se desplazó 1 centímetro, tenés 100 metros de rechazo horizontal. Entonces en total tenés 300 metros de desplazamiento neto. Pero es importante eso, que siempre tomen el mismo punto de referencia del estrato. Si van a tomar el piso... Depende también de cómo usemos la escala también, ¿no? La escala siempre tenés que usar la que te dan en el mapa o la que te hagan calcular. Sí, por eso tenemos que usar sí o sí la escala para sacar los rechazos, tanto como vertical como horizontal, ¿no? Sí. La escala necesitas
para todo. O sea, si no tenés una escala, no vas a poder hacer esto porque te va a quedar mal la línea topográfica, porque te va a quedar mal todo. La escala es fundamental. Ok. Entiendo. Ahí preguntan lo que es la historia. Sí. ¿La historia de este en particular o una historia así en general? De este perfil. Bueno, de este es así. Como siempre arrancamos, depositación horizontal de sedimentos o de estratos. Tenemos, por ejemplo, los conglomerados, los cuadrados, los triángulos, y después acá, más arriba, está la discordancia marcada. Bueno. Entonces, lo primero que ocurre es esto. Esta depositación horizontal de sedimentos, que van a conformar estos estratos. Después, en este caso, se produce una fuerza compresiva, que genera un pliegue anticlinal. Después, una vez generado ese pliegue anticlinal, como esta es una falla directa, ¿qué fuerza actúa ahí? Tensional. Tensional. Aparece una fuerza tensional que me produce una falla directa, que es esta que está acá. Y por último, hay una discordancia angular erosiva con una nueva depositación de sedimento. Esa es la historia geológica de ese perfil. Digamos, la historia geológica simplemente hay que contar qué es lo que ven. Y acuérdense que primero siempre hay una depositación de sedimento, después seguramente tengan que marcar alguna falla o algún pliegue, entonces esas son fuerzas compresivas o tensionales. Si hay pliegues, son compresivas. Si la falla es inversa, también es compresiva porque sube. Si la falla es directa, es tensional. Y después la discordancia con la nueva depositación. Si es que hay discordancia, si no, no se puede. Y lo hacemos siempre nombrando los principios de horizontalidad, superposición, recorte y eso, ¿no? Sí, pues sí va a ser más completo. Si querés, pues, lo querés hacer rápido, puedes poner. Se depositaron los sedimentos, se comprimió, se desplegó y después se tensionó, se falló y se erosionó. Chau. Pero lo podrías decir, si lo haces más completo, mejor. Cuanto más datos pongas, te va a notar que sabes más. Y tipo, para decir la falla, podríamos decir que a través de, me queda mal decir, tipo, a través del principio de corte se produjo una falla o algo así, ¿no? Eso te conviene. Podría, ese principio como que mucho no... No, eso te conviene decir directamente que producto de las fuerzas tensionales que actuaron en este terreno se produjo una falla directa en la cual se observa cómo el piso desciende con respecto al techo. Chau. Una pregunta. Hay algunos ejercicios del último trabajo práctico que como que no te dicen dónde está la falla. O sea, te dicen que hay una falla, pero no te dicen dónde está ubicada en el mapa. Y no, yo no me puedo dar cuenta de eso. En el mapa te va a aparecer así. Te puede aparecer de dos maneras. Una, vas a tener el mapa, así, y supongamos que tenemos acá un estrato, otro, y acá tenemos círculos, triángulos, cuadrados, y acá tenemos triángulos, círculos, y de repente tenemos triángulos de vuelta y círculos otra vez. Te puede parecer así, en la cual vos te das cuenta, supongamos que esto inclina hacia allá, esto inclina hacia allá, este inclina para allá, este inclina para allá. O sea que acá tendríamos un pliegue, ¿no? Sí. Bueno,
Pero acá pasa algo. ¿Por qué acá se repite esto mismo? Claro. Producto de una falla. Si se repite, quiere decir que acá, que en este punto, se produjo una falla. Porque si no, mi línea de perfil no la tomaría si acá siguiese una depositación sedimentaria normal. Porque esos estratos yo ya los tomé acá. ¿Se entiende? Sí, lo que no entiendo es que, o sea, ahí porque justo el rechazo lo mandó ahí, ¿entendés? Pero podría haber otras litologías también y no me daría cuenta o no. Claro, en general, mira, hay un ejercicio el que hicimos la otra vez, ¿se acuerdan? Uy, ¿cómo que justo el rechazo las puso así? ¿Cómo sería eso? Perdón. No, el rechazo lo calculás en el perfil, ¿no? Ahí. Ahora, les voy a mostrar este que vimos la otra vez. ¿Dónde está? Acá. ¿Este lo ven? Sí, sí. Bueno, ¿ves? Esto es como yo les venía diciendo. Tienen una serie de estratos que inclinan hacia un lado, que son los triángulos, las pilas, rayitas, los puntos, las calizas y esta parte del conglomerado. Y después de este lado lo mismo. Pero acá, ves que acá se repite esto. Tenés caliza, puntos, caliza, puntos. En Sí. condiciones normales, donde no hay una falla, acá tendría que haber caliza, punto, rayita, pi. Claro. Pero ves que está repetido. Eso es la Y falla. tipo, ahí se repite, pero después sale de vuelta la rayita, tipo, o sea, igual es una falla porque antes de eso se repitieron otra vez los estratos. Claro, esto no tendría que estar. Acá tendría que ir caliza, punto, en este tendría que ir rayita, en este tendría que ir las pi, y en este tendría que ir los triángulos. Lo que pasa es que esto, aparte, está erosionado. Hay una discordancia acá. Entonces, todo lo que está por debajo de esto está tapado por estos sedimentos nuevos. Pero seguramente se los van a marcar, o sea, les van a poner. A ver si hay alguno habrá marcado. Claro, sí, yo estaba mirando ese cuando te pregunté, porque en las demás en general lo muestro. Sí, lo van a marcar. Acá, por ejemplo. Esta línea así negra está representando que algo está mal. Algo pasa. Incluso está en la orientación, 70 grados. Te hago una consulta con respecto. Habla. Justo Sí. Hola, justo el profe había dicho que depende de ese triangulito, si va a la derecha o a la izquierda, capaz es una falla inversa o directa. Sí. No recuerdo muy bien, o sea, si va a la derecha es directa o... No, eso te va a depender de la inclinación de los estratos. Ah, ok. Yo lo tenía anotado como que es inversa o directa cuando estaba el triangulito o un cuadradito. Claro, pero es inversa o directa, y si las únicas dos fallas que se pueden representar en los perfiles son inversas o directas. Y te hago una consulta, que esté de un lado el triangulito. Eso te está indicando hacia qué lado inclina el plano de falla. Ah, ok, gracias. Otra consulta. Ahí hay un punto que te piden calcular la distancia horizontal real entre los puntos A y X. ¿Eso cómo sería? ¿Dónde está? ¿Qué Ahí, ejercicio? ese ejercicio. ¿Este? No, el 6. No, el 5 creo que es. Ese. De la A a la X. Sí, de la A a la X. Bueno, y acá tienen que saber cuál es la escala. ¿Dónde está la escala? No la Uno de tienen. los puntos dice que es 1 en 200 metros. Bueno, si es 1 en 200,
Ustedes saben que 1 centímetro corresponde a 200 metros en el terreno. Miden cuánto hay de acá hasta acá y lo pasan a escala. Ah, eso solo. Ah, Sí. buenísimo. Ok. Gracias. Yo justo les quería consultar sobre ese ejercicio, el tema de orientaciones del perfil y el rumbo de falla, si lo podrían explicar. Rumbo de falla. Bien. Bueno, eso lo explicamos el otro día. A ver. En este ejercicio, ustedes tienen Por lo que yo tengo medido, me dio a mí 9 centímetros y medio de la distancia entre el C y X. Está bien, y lo pasas a escala eso. 9 Sí, por centímetros. eso, porque no entendía si lo tenía que pasarlo todo a una escala redonda o dejarlo así nada más. Siempre hay que pasar a escala. Porque si yo te digo la distancia de acá a acá son 9 centímetros y medio, no me dice nada a mí. Lo que yo necesito saber es la distancia real en el terreno. Esto es una representación. Entonces sí o sí lo tengo que pasar a la escala para saber cuánto hay. Ah, ok. Si yo me paro acá en el campo y camino hasta acá, necesito saber cuántos metros hay. Sí. Puma, entonces ahí para saber la distancia real entre la C y la X, apoyaste la regla, la marcaste y lo pasaste. Entonces, 1 centímetro son tantos metros, esos centímetros que marqué, y en metros ahí está, termina ahí. Hacer una regla de 3 simple. O sea, si 100 centímetros son 100 metros, 9,5 centímetros, ¿cuántos son? Esto por esto dividido esto, chau. Sí, buenísimo. Y te hago una consulta ya que estamos con el tema medición, ¿cómo era para saber el espesor real del estrato? Bien. Vamos primero a lo que me preguntó la compañera de esto. Ustedes tienen este gráfico, así, y tienen acá graficado el plano de falla con la inclinación 70 grados. Y acá tienen el norte así. ¿No? Lo que tienen que hacer acá es proyectan esta línea y proyectan la del norte. Este ángulo es el rumbo. Ok, buenísimo. O sea, después supongamos que sea 45 grados, te va a quedar norte, 45 grados, y supongamos que esto sea oeste. Listo, ese es el rumbo. Ahí la línea que tendríamos que pasar al circulito del rumbo o el azimut es la que es vertical, ¿o no? Esta, proyectan esta y la unen con la del norte. Pero viste que para hacer el circulito que dice norte, sur, este, oeste, con los cuadrantes, Sí. cuando tenías el rumbo ahí, como que lo pasabas a eso para orientarte mejor, tipo, pasamos Claro. la que es vertical. Sí, sabes que este es el norte, sabes que acá va a estar el sur, sabes que acá va a estar el oeste y acá va a estar el este y el oeste. Entonces, como el plano de falla lo tenés así, Claro. está inclinado hacia este lado del norte. Entonces, por eso te queda norte, 45 grados, oeste. Si el plano de falla estuviese así, si estuviese así, por ejemplo, con el norte ahí, tenés que tomar este ángulo y te va a quedar norte, 45 grados, este. O si no, primero sería norte 135, 140, ¿o no? Eso sería en azimut. Claro. En rumbo Acuérdense que el norte rumbo 45 va- oeste y en azimut sería norte 145, más o menos 140. Claro, sí. Acuérdense Claro, que el rumbo va de 0 a 90 y el azimut de 0 a 360. O sea que el rumbo siempre se mide perpendicular al plano de falla. Claro. El azimut también. Lo que pasa es que el azimut, vos tenés la brújula y tenés norte, sur, este y oeste.
Y acá vas a tener distintos ángulos, ¿no? El rumbo, estos son cuadrantes, está dividida en cuadrantes la brújula, se mide de 0 a 90 en el sentido de las agujas del reloj. Y el azimut se mide de 0 a 360 en sentido antihorario. Entonces esta línea, por ejemplo, sería norte, 45 grados al este, en rumbo, norte, 45 grados al este, y el azimut sería todo de este ángulo. ¿Y ahí el rumbo y la línea de rumbo es lo mismo? ¿O el rumbo es el valor del ángulo y la línea de rumbo es la línea? Es lo mismo. Dicha? Es lo mismo. Ok. Bien, lo de los espesores. Los espesores se miden. El espesor aparente, vieron que hay dos, el real y el aparente. Sí. Ahí dice, Manu dice si no era en sentido de las agujas del reloj el azimut. El azimut, me parece que no. Yo también lo tenía escrito así, que era a favor de las agujas del reloj. A ver. Creo que lo nombraste al revés. Sí, es verdad, tienen razón, es al revés. Sí, el azimut es en sentido horario. Vamos con los espesores. En el mapa, ustedes a veces les van a pedir que calculen el espesor real y el espesor aparente. En los mapas, ustedes pueden calcular los espesores aparentes, siempre. ¿Cómo lo calculan? De la misma manera que calculamos recién la distancia del punto C al X. Miden cuánto es el espesor del estrato y lo pasan a escala. Ese es el espesor aparente. Eso lo usamos en una regla de 3 simple, ¿no? Sí, sí, igual que hicimos recién lo del punto C al X. Sí. Medís cuánto hay acá con la regla y lo pasás a la escala. Ah, cuando nos da un cierto estrato para calcular cuál es el espesor aparente o el real, sí, utilizamos siempre la escala. Siempre. Siempre que te digan medir algo, siempre tenés que usar la escala. Ok. Entonces, acá, en el mapa, te va a dar el aparente. Después, cuando este estrato esté representado en el perfil, supongo que sea así, esta medida, siempre perpendicular a la línea de inclinación del estrato, esta medida, pasada a escala, va a ser el espesor real. ¿Perpendicular a qué dijiste? Discúlpame. A la inclinación del estrato. Bien, gracias. Entonces, espesores aparentes en el mapa, espesores reales en el perfil. Gracias. Y de la misma manera, lo miden, lo pasan a escala, y ese es el espesor. O sea, los dos se hace lo mismo, se mide con regla y después se pasa a metros correspondiente de la escala que tengas, nada más Sí. que el espesor real se mide en el perfil y el aparente Sí. en el mapa. O Exactamente. sea, lo que sería en planta. Sí. ¿Y Perfecto. el ancho de afloramiento? ¿El qué? El ancho de afloramiento. Ancho de afloramiento. Eso nunca lo escuché. Sí, eso lo vimos así, también es en superficie. Para mí, Pero creo que es lo mismo igual, como con el espesor. el Debería ancho de ser. afloramiento me parece que también es parte de calcular el espesor. Claro, Claro, es es tipo, la pared. o sea, si vos tenés el estrato, entre línea y línea, ¿cuánto hay? Creo que si no me equivoco es lo mismo que... Es lo mismo, porque claro, imagínense, ustedes van caminando por el campo, vamos a hacerlo en 2D, así en planta. Ustedes van caminando en este sentido, así, y se encuentran acá por un estrato. O sea, lo que ustedes ven es un afloramiento de ese estrato, es ese estrato en superficie. Entonces, el ancho de ese afloramiento va a ser el espesor aparente. Lo que pasa es que nosotros no sabemos, digamos, porque esto es lo que aflora en la superficie, pero nosotros no sabemos qué pasa si esto lo vemos así, como les mostraba hoy con la funda de la compu, no sabemos qué pasa acá. Entonces, el real es este. Después nosotros podemos tener más afloramiento de este lado
porque el estrato puede estar deformado, puede tener fragmentos hacia otros costados, pero el espesor real es este. Este es el que importa. Aparte, cuando vos medís en diagonal, siempre mide un poquito más de lo que vos lo medís horizontal, digamos. O sea, Claro. si el estrato está inclinado, vos cuando lo cortes va a parecer más ancho de lo que es en realidad cuando lo medís horizontal en el perfil. A ver si se puede ver acá con esta. Uma, ¿podrías hacer otra vez el dibujito del espesor real, el que dijiste que es perpendicular a la inclinación del estrato? Este. Tipo, es como más- El estrato inclinado, toman esta parte y lo miden. lo mismo que en el aparente, nada más que, o sea, como corrido, por así decirlo, inclinado. El aparente siempre lo van a medir acá, en el mapa, acordate. Esta distancia, desde acá hasta acá. Claro, pero eso es lo mismo en el perfil, nada más que inclinado. Exactamente. Ah, ok, perfecto. A ver si se... Y una consulta. Sí. Si en el mapa están inclinados los estratos o menos, o sea, no en perfil, sino, no sé si se entiende lo que digo. Sí, ¿Ahí también es perpendicular la medida o no? sí, siempre. Digamos, tiene que formar el ángulo 90 para que sea perpendicular, ¿no? Claro. Bien, ok. A ver si se puede ver acá algo. Miren, ¿ven lo que les digo? Mirá. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve. Sí. Ustedes en planta, ¿qué verían acá? Esto. Nada más. Irían caminando por acá. Entonces, este sería un espesor aparente, porque ustedes no saben qué pasa abajo. Este va a ser el espesor real del estrato. Que el espesor real nos va a servir para armar la columna estratigráfica, ¿puede ser? Claro, después con los espesores reales, ustedes lo pasan a la columna estratigráfica. Pero, digamos, ¿se entiende qué pasaría si ustedes van por el campo? Si ustedes van caminando por el campo, van caminando por acá arriba. Sí, sí. Sí, eso se entiende. Y este es el perfil. O sea, si inclinaran a 90 los estratos, ahí sí sería igual. Pero si no, no. Claro, ahí sí. Si esto tuviese, digamos, bueno, esto no lo puedo inclinar así, como decís vos, pero si estuviesen verticales, que estuviesen así, ahí sí, caminás por todos colores acá. Claro. Sí. Bueno, eso también, lo que dijo el compañero recién está bueno. Cuando ustedes tengan que construir la columna estratigráfica del perfil, midan cuántos centímetros mide cada estrato que tienen inclinado y usen esa misma medida para la columna estratigráfica. Que cada estrato está representado con esa misma medida. Y te hago una consulta. En el caso, por ejemplo, fíjate que en el primero vos no ves el final el principio del estrato, ves como el final del estrato porque se da el corte justo ahí. Sí, por eso se pone así en general. Ok, arrancamos en diagonal, listo. Bien, Lo gracias. que pasa que, ¿qué te va a pasar? Acá en este caso, si esto es un pliegue, tenés que arrancar por este. Después por este. Después por este. Y después por este. Pero como este es el último, también se corta. Bien, gracias. Claro, en las dos partes se termina punto go porque no se sabe qué sigue, ni arriba Claro. ni abajo. Exactamente. Porque vos estás haciendo una columna estratigráfica de un punto A a un punto B. Estás haciendo esto, pero no sabés qué pasa acá. O acá. Chicos, yo me tengo que ir, pero muchas gracias, de verdad. Unos genios, me sacaron un montón de dudas. Bueno, Gracias. de nada.
¿Hay alguna otra duda capaz con algún ejercicio que se les haya complicado del que fue último? Lo único que tenía de dudas era cómo calcular los espesores y los espesores reales y cómo representar los tipos de pliegues y fallas nada más. Pero eso ya lo tengo aclarado. Buenísimo. Gracias. Yo tengo una consulta que justo ahora estaba haciendo el trabajo 5, el ejercicio 2. A ver si puedo prender la cámara. A ver, trabajo 5, ejercicio 2. Mirá, a ver. Acá el conglomerado, Sí. de este lado. Sí. ¿Cómo se? O sea, acá lo hice porque, nada, en clase lo hicimos así. Pero no sé cómo darme cuenta si lo estoy haciendo que acá sigue este mismo conglomerado, ¿entendés? Porque acá arriba no está. O sea, podría haber una falla o lo que sea también, ¿entendés? A ver, déjame verlo acá. Ejercicio 5. Pero no lo encuentro acá. Vos hiciste el punto CAD, ¿no? La línea CAD. No, del 2 es de AB. Ya, a ver. Ya, a ver, bien. Ahí tenés una discordancia. En el 2, yo no la puse. Pero estamos hablando del ejercicio 5, ¿no? No, del TP5 del ejercicio 2. Ah, con razón. Ahí está. De A a B. Sí, está bien lo que hiciste. Claro, sí, o sea, yo del sinclinal puse conglomerado abajo, pero eso porque lo vi en la clase, pero... Claro, porque vos, digamos, porque está plegado, pero vos sabés que ahí abajo está eso. Digamos, lo inferís. Claro, pero ¿por qué? Ah. Pero, o sea, si mi mapa siguiera, ponele que puede haber una discordancia o una falla también ahí. O sea, ¿cómo sé que ahí sigue el conglomerado? No, porque eso es lo que inferiste vos con lo que ves en el mapa en planta. Si hubiese una falla, tendría, digamos, no la tomarías porque tu línea de perfil no pasa por ninguna falla, ni tampoco por ninguna discordancia. Entonces vos graficaste lo que se ve en la planta y lo que inferís que hay ahí abajo. Eso es una inferencia, digamos, sería lo más lógico que haya ese conglomerado ahí abajo. Por eso está bien graficado. ¿Entiendes? Sí, más... A ver, o sea, mostrame el dibujo. a ver. Acá, o sea, esta parte la veo en planta, Sí. pero esto de acá abajo que se une no, ¿entendés? Claro, pero eso ¿sabes por qué se te une? Porque vos ves que hacia la izquierda de la planta tenés un sinclinal y hacia la derecha tenés un anticlinal. Digamos, eso es un pliegue completo. Claro. Y si vos tenés en planta, ves esa inclinación anticlinal hacia ambos lados, y a la izquierda vas a tener un plegamiento de los estratos que están por encima sinclinalmente, vos sabés que por debajo sí o sí tiene que haber habido ese conglomerado, porque la depositación es horizontal y es completa. Claro. Entonces a vos se te depositó todo el estrato de conglomerado abajo, después todas las areniscas, después todas las rayitas, después todas las calizas. Vos justo ahí estás viendo un anticlinal que justo en el otro lado, pasando tu dedo, tiene una depositación sinclinal. Ujú. Por eso se grafica así completo. Claro. No, yo, o sea, al principio pensaba ponerle que esto seguía acá y que acá era todo conglomerado, como que esa parte no estaba plegada, pero No. tiene mucho sentido. No, sí, va plegado porque vos tenés toda una depositación sinclinal de un lado y anticlinal del otro. Claro, está bien. Sí, está perfecto eso.
Yo tengo dudas cuando hay que calcular la pendiente. Oh, Por ahí sí podés hacer un resumen de eso. mira, yo justo hoy le pedí a un compañero que también es ayudante que me recuerde lo de la pendiente, porque nunca Sí, me lo no acordé. sale bien. Tiene una fórmula, eso. En realidad tiene diferentes fórmulas para calcularlo porque depende de qué tipo se calcula las pendientes. Hay algunas que son numéricas, Sí. porcentual ¿Mm? y angular. Sí. Depende de cómo, qué fórmula te toque para qué tipo de pendiente te pide calcular. Sería, la fórmula que me pasó este loco es la tangente del ángulo, sería Esa sería la el angular. ángulo delta H sobre la distancia horizontal. Sí, Bien. Esa es la angular. Después si la quería pasar a porcentual, ese número lo pasaba a porcentaje. claro. Y ya. La pendiente se calcula en el topográfico, ¿no? Sí, también te pueden pedir, yo recuerdo que en algún ejercicio, por lo menos antes, había para calcular pendientes de los estratos. Pero me parece que lo sacaron eso. Pero no, porque ahí yo me presto confusión, discúlpame. Sí. En uno es inclinación y el otro es pendiente. No es lo mismo. No es lo mismo, por eso. Que pendiente, estamos hablando del topográfico, inclinación, estamos hablando de los estratos. Puede Bien. ser que esté así como para ordenarlo en mi cabeza, ¿no? Sí. Bien, gracias. Acuérdense lo que charlábamos el otro día, la inclinación de los estratos y el rumbo, la diferencia de eso. Del rumbo del estrato y de la inclinación del estrato. Lo que pasa es que eso en general se mide en el campo. Digamos, es muy difícil medir la inclinación de un estrato en un papel. Se mide en el campo con la brújula, las inclinaciones y los rumbos. O sea, la inclinación es vertical y el rumbo horizontal, ¿o no? Claro, vos vas por el campo y vas a ir caminando por acá, que es un estrato. Este estrato puede estar inclinado, así o así. Pero también tiene un rumbo con respecto al norte, que es así. Claro. Entonces puede tener, no sé, una inclinación de 5 grados, pero un rumbo de norte 45 oeste, por ejemplo. Entonces estaría así el estrato. Claro. La inclinación sería esto. Y esta línea así sería el rumbo. Bueno. Bueno, gracias por la clase, ya me sacaron tantas dudas para poder rendir el parcial el martes. ¿El martes con quién rendís? ¿Quién es el...? Con Martín Moro, sí. ¿Y te dijo cómo va a ser, no? Oral. Oral. Ya estamos para parcial entonces. Muchas gracias. Después avisen cómo le fue. Dale. Nos vemos. Le piden a Agus mi dirección y me mandan una birra o algo. De ¿Por una. dónde? De una. Me depositan por Mercado Pago, si no. Bye. Bueno, chicos, gracias. Nos sacaron muchas dudas. De nada. Nos vemos. Nos vemos, espero que les haya servido.